distinciones, entre los que destacan la Orden de las Artes y de las Letras de la República Francesa y el Premio Piranesi Prix de Rome en 2010. Premio Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en 2012, el Premio León Battista Alberti del Politécnico de Milano y el Premio ARPAFIL en México en 2018. Ha representado a Portugal en 3 ediciones de la Bienal de Arquitectura de Venecia y formó parte de la exposición central de la 15ª Bienal. Agradecemos el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Démosle la bienvenida a Mextrópoli 2019. Aquí me quedo. Ya está. Y esto ya funciona. Ya. Buenos días. Para mí es una enorme felicidad volver a Ciudad de México, donde he estado por la primera vez hace casi 30 años y que me ha dejado muchísimos recuerdos tan interesantes e importantes para mí. En esos días visité una serie de obras de arquitectura que casi sin tomar nota me van durante toda la vida influenciando lo que he hecho. Les voy a mostrar primero debería agradecer a Mextrópoli y a todos ustedes que están presentes en esta conferencia. Después les quería decir que voy a empezar por hablar de Lisboa, pero de Lisboa en un sentido en que habitualmente, digamos, miro para todas las situaciones donde tenga que intervenir y que lo hago ahora sobre Lisboa, pero podríamos hablar sobre Ciudad de México. Para empezar, tenemos aquí una línea de cresta, digamos, en esta imagen de una película de Wim Wenders sobre Pina Bausch, que me gusta tantísimo Pina Bausch, y esta es, digamos, una de las líneas, el inverso de la línea de agua, una de las líneas estructurales que voy a referirles y de que les voy a hablar. Este es el río Guadiana, que en el sur de Portugal, que es un camino de agua. Y al inverso, esta será próximo una línea de cresta. La importancia de las líneas de cresta como percursos y siempre marcados en todos los territorios del mundo prácticamente, es que permite, en esta foto de Sebastián Salgado, podemos ver que este camino, al contrario de lo que se podría pensar, tiene una enorme continuidad sobre la línea de cresta y tiene vistas sobre los dos vales y se puede imaginar que es mucho más cómoda que hacer percursos de este tipo. Y esas líneas de cresta, aquí tenemos la Broadway, enmarcada por Mary Meese, que es ella también una de las más antiguas líneas de cresta y calles, digamos, caminos de la ciudad, de la isla de Manhattan. Y todos nos vamos a recordar de los puntos de cruce entre estas grillas y la Broadway. En situaciones como, por ejemplo, el Flatiron y espacios urbanos muy característicos y muy intensos. Estamos en la península ibérica, aquí se ve este punto que es el cruce de 3 bacias hidrográficas, de 3 ríos muy importantes en Portugal, Sado, Guadiana, que hemos ya visto, y o Tejo. Y el cruce, la línea de cresta, las 3 se cruzan aquí, muy próximo de Évora, y de ahí la importancia de este punto geográfico,
que domina estes dos estuários que, dizem os arqueólogos, que em pré-história seriam espaços totalmente paradisíacos. Este diseño de Saverio Muratori, que ha hecho reflexiones muy interesantes desde el punto de vista de la geografía y de la forma de las ciudades y de su historia, más que su arquitectura, que no era muy interesante, nos muestra que los principales caminos y los percursos en Europa siguen normalmente estas líneas de cresta y raramente cruzan ríos, como se puede ver en este caso. Esta es la maqueta de la topografía de Lisboa, que pueden ver en la exposición que está en el Rule, con la posición del castillo, los dos vales principales y esta ondulación que habitualmente yo refiero como barroca, que hace que la ciudad, incluso si se quiere, y casi siempre he defendido que si se quiere construir sencilla, se torna muy compleja, digamos, encantadora en sus diferencias y casi nunca se consigue construir de una forma directa, sencilla y conclusiva. Vamos a comprender un poco mejor esto. Aquí tenemos un dibujo con las líneas de agua, los dos vales principales, esta zona que es muy importante en el centro de la ciudad y que está muy abandonada, el castillo, y en rojo podemos ver las líneas de cresta. Y esto después se transforma, aquí están indicadas con rojo los sistemas urbanos de línea de cresta, digamos, y con azul las de vale. Y esto extraordinariamente crea una especie de red de espacios públicos que persisten hasta hoy y que definen después espacios de expansión de la ciudad dentro de sus límites. Algunos edificios importantes, no me voy a detener, pero se ven ya las grillas que van ocupando estos espacios, digamos, vacíos o disponibles en sentido primero agrícola y después urbano, entre las líneas enmarcadas. Y aquí podemos ver todo el sistema, pero con estas enmarcaciones un poco se descodifica la lógica de este plano casi labiríntico si no lo intentamos comprender en sentido topográfico. Esta es una imagen de la maqueta que está en la exposición, que tiene el relieve de la ciudad, tiene algunas de mis intervenciones y que nos da con mucha claridad la relación con esta, digamos, interpretación que les he propuesto antes. Este plan me gusta mucho, es el plan de reconstrucción de la ciudad después del terremoto. Toda esta ciudad ha estado derruida con el terremoto y con los incendios y con el maremoto. Y este es el plan que ahora está ya, digamos, construido de hace mucho. Esta planta es de 1780 y lo que el terremoto ha sido 1755. Pero lo que me gusta más es que se ven claramente estos planes de expansión que ahora están ya totalmente construidos y de este lado no son las fincas, pero se ve esta evolución entre lo que era la estructura inicial, digamos, que se mantiene y la posibilidad de crecimiento de la ciudad. Este plan también me encanta porque podemos ver, si cerramos los ojos, vemos solo la topografía. La ciudad parece efímera y reversible, como en el caso del terremoto. Y se ve muy claramente esas líneas que siguen las que he referido ya.
Esta es la última del siglo XIX, donde se ven las últimas áreas que han sido construidas siempre en continuidad con lo que existía y preservando esos caminos y espacios que tienen tanto que ver con la estructura del territorio que sería muy complicado no las preservar. Este es el primer proyecto que les voy a mostrar de un concurso en 2010, la terminal de cruceros de Lisboa. En este sitio, aquí la ciudad es muy bonita, es como un anfiteatro, y esta era la área de intervención. Las dos primeras ideas que refiero es que esta doca, que estaba ya meio aterrada, casi completo el aterramiento de esta doca, le hemos decidido dejar visible este muro y utilizarlo como punto de partida. Y todo este espacio, sobre todo, ha sido utilizado como un parco verde urbano ao longo del río y para, digamos, compensar la densidad excesiva sin espacios verdes de esta zona que es muy bonita y que está al lado. Y cuando por la primera vez pensé en este proyecto, antes del concurso estar a funcionar, la idea era de crear como un diálogo entre la posición, el edificio y este anfiteatro que mira al estuario del río. Y así se crearía una interacción. Esta foto nos ha sido dada para hacer un fotomontaje de la intervención. Poco antes había habido una polémica sobre esta posibilidad de construir aquí la terminal de cruceros porque siempre imaginaban que podría ser un volumen demasiado grande y eso preocupaba mucho a las personas y bien. Aquí una primera imagen con los árboles, el parque ao longo del río y se ve un poco enmarcado, vamos a comprender mejor esta doca y sus muros y el edificio ya con esta idea de crear un diálogo con la ciudad en este punto. Aquí se ve un poco mejor. Este es el rectángulo de la doca con un estanque de mareas con la agua que entra y sale filtrada a partir del río, un parqueamiento rebajado y protegido, digamos, y el edificio dentro de este contexto de árboles y con la posibilidad de, desde su cubierta, disfrutar una vista para la ciudad y una vista para el estuario, que en esta área tiene una dimensión increíble y se llama habitualmente Mar de la Paja, porque por la mañana y por la tarde, cuando el sol le incide con una cordorada, parece un mar de paja. Aquí podemos ver un poco la organización, no me voy a detener porque en este nivel tenemos parqueamiento y después son dos niveles parecidos con un pequeño aeropuerto, con las entradas en este nivel más elevado y las llegadas aquí, las partidas y las llegadas. Y por encima el espacio que me parece más interesante, que tiene esa posibilidad de crear diferentes acontecimientos. Y la pasarela que lleva a las personas hasta los navíos. Al lado, y después vamos a hablar de esto, un otro concurso 2 años después, al lado de este espacio que es una plaza muy bonita, abierta al río, una plaza de poder, una plaza con un sentido áulico extraordinario, pero han hecho un concurso para esta intervención con un parqueamiento semienterrado y con el tratamiento de todos estos espacios. Aquí se ve en esta maqueta un poco la evolución del trabajo, que no ha evolucionado mucho porque las ideas principales se mantienen, que es el diálogo con la ciudad, a vista para el río y el encaje en este espacio como si fuera un campo en sentido artístico.
Dos otras imágenes de la maqueta que está en la exposición en el Rule, siempre un poco con las mismas ideas que voy refiriendo, una grande sencillez, la posibilidad, que es la contrapartida que este terminal da a la ciudad, de poder el público subir hasta la cubierta por este lado, con una cafetería de este lado y poder disfrutar esta vista y todo lo que se pueda realizar en los otros espacios sin interferencia con la funcionalidad directa e intensa de la terminal de cruceros. Esta es una primera imagen de la terminal construida. Antes de tenermos los árboles están ya, pero no son pequeñitos y no tienen hojas. Pero a mí me gusta siempre mucho esta posición en que está posado sobre este sistema del puerto, que tiene un carácter muy fuerte y propio, y al mismo una cierta relación posible con esta escala pequeña de la ciudad que se aproxima de él. Los espacios que ya referí, este es un apoyo y una especie de anfiteatro exterior que ha sido ya muy utilizado para espectáculos y diversas cosas. Las pasarelas que llevan las personas y las traen para la ciudad. Este punto es muy central, tiene una interferencia muy grande con la vida de la ciudad y eso es muy interesante y al mismo tiempo una grande responsabilidad. Aquí no se ve todavía los árboles que van a crear una sensación un poco distinta, pero siempre este proyecto ha sido hecho a pensar en la ciudad en el sentido en que existe este percurso público que lleva a las personas a la cubierta y también se ha creado un espacio de parque urbano que es un espacio público y esta es un poco la contrapartida que se va a dar al trastorno de tráfico que se hace con esta presencia. Cuando casi terminaba el proyecto, los ingenieros me han dicho que deberíamos hacer unas fachadas ligeras y yo he experimentado, desarrollado un hormigón con liege, corso, liege, bueno, no, se ve ali, no viene la palabra. Y lo hemos desarrollado con resultados extraordinarios que continúa a ser un hormigón resistente, pero se dice corcho, me disculpen, con diferentes posibilidades de aspecto, pero muy suave como textura y con aislamiento y menos 40% de densidad, que es lo que hemos utilizado en las fachadas. Este es el espacio que refería, donde todo puede ocurrir. El color del hormigón es parecido con el color de la piedra dominante en Lisboa, que es un calcáreo que se llama liós.
poco el proyecto se construye también para dar a ver el río y la ciudad. Este es el segundo proyecto, que es el segundo concurso, la intervención en este espacio público al lado del Terreiro do Paço. El espacio es este que se ve aquí y después esta doca, pero esto antes de la intervención. Estaba muy caótico, con muchos problemas. Antes, este cuadro del siglo XVI muestra un poco cómo podría ser la ciudad cuando este espacio se ha empezado a crear, donde los barcos más pequeños, tal vez no tan pequeños como aquí, se aportaban, y con una feria, con una variedad de situaciones que un poco esta pintura ilustra, que me gusta muchísimo. Aquí se ve una planta antigua con un muro que hemos encontrado en la excavación y que hemos preservado. Este es el primer diseño que he hecho para el concurso, con una separación entre estos dos espacios. Y aquí está la Fundación Saramago, y quería dejar un espacio abierto delante de este edificio que es curioso. Esta era la maqueta del concurso, que después se ha evolucionado un poco el proyecto. Una planta general con un poco lo que referí, y aquí existe un parqueamiento semi-enterrado con ventilación natural e iluminación natural a partir de este patio, que funciona muy bien esa ventilación natural inesperadamente. Aquí se ve que tiene una relación, tiene solo un nivel. Estos son los ductos para la ventilación natural, también para si hay un incendio. Y aquí se ve que se relaciona muy directamente con los espacios públicos exteriores. Tiene una planta muy sencilla, el patio que le referí. Las excavaciones, que han sido extraordinarias, hemos descubierto exactamente lo que se esperaba. Esta escalera que se ha mantenido y este muro. Yo he querido utilizar esa piedra calcárea que le referí en todas sus variedades, y hemos pedido a otras obras, incluso en la ciudad, que nos pudieran dar piedras que no les interesaban mucho. Para poder crear este tipo de patchwork con la integración dentro de esta grilla de piedras con proveniencias muy diversas, y algunas incluso arqueológicas, pero sin interés museológico. Y las tallamos, las más, digamos, banales, que estaban a la superficie, que habían sido puestas en los años 80, y para crear un pavimento de hormigón, pero más o menos con este tipo de contenido. Este es el resultado. Esta es una imagen que no me gusta mucho, pero que explica muy bien la ciudad, y cómo es una imagen de síntesis hecha por el ayuntamiento para explicar cómo quedará este espacio cuando los árboles están crecidos. Esta es ya una foto más o menos actual. Fundación Saramago, con un sistema de acceso y que deja ver la fachada. El edificio ha llegado a los años 80 solo con 2 pisos, pero después han acrescentado 2 otros pisos. Y este sistema de acceso permite un acceso directo a la cota, al nivel a que se accede, que se utiliza, y esta rampa deja ver la fachada en su integralidad. Aquí, curiosamente, no está completo, pero está sepultado José Saramago, que lo ha pedido. Voy a hacer un banco para proteger un poco, pero la viuda, que es la presidenta de la fundación, quiere que las personas puedan acceder y tocar en este árbol que ha venido de su tierra natal.
Esto protege un poco las entradas y salidas de los buses. Esta rua es muy funcional, digamos. Aquí se ve ya un poco el pavimento. Este muro que ha sido construido con las piedras que hemos retirado de la excavación, que no tenían un particular interés, pero que estaban ya ali de hace séculos. El interior del parqueamiento, voy a pasar un poco más rápido, quería mostrarles un último proyecto. Que es un puente pedonal en Covilhã. Esta ciudad está a media altura. Esta es la montaña más alta, más elevada de Portugal, 2000 metros, no es nada, es menos que la altitud media de la Ciudad de México. Y esta sierra es granítica, muy bonita. Y la idea, cuando me han pedido para hacer un puente pedonal en un vale al lado del centro histórico, que está por aquí, y un barrio periférico, he pensado que sería muy interesante hacer como si hiciera un arco recto que celebrara la montaña que se llama Serra da Estrela y un vale enorme que se llama Cova da Beira. Y ese arco recto después tiene que conectarse con los sitios más directos y prácticos. Este es un fotomontaje. De este lado se ve un poco el centro histórico y después un barrio periférico. Las curvas del puente me han obligado, cuando llegaba las primeras veces en Italia y mostraba este puente, mis amigos estaban escandalizados porque siempre había hecho cosas rectas y sencillas y ahora empezaba a hacer curvas y he tenido que introducir esta imagen para un poco convencerlos que las curvas tenían derecho. Aquí se ve el arco recto y después tenemos que dirigirnos para la plataforma de la piscina municipal y para este lado del centro histórico. Después un otro problema, quería solo estos dos pilares que tienen la misma dimensión, 1,70 m, aquí tenemos 73 metros de altura, 220 metros de largo y quería sobre todo evidenciar esto. Estos dos pilares tienen otra forma y otra materialidad y serán retomados con plantas herederas a la naturaleza del vale. Siempre tenemos aquí 4 metros y después 1,70 m y las columnas, los pilares tienen la misma dimensión. Aquí, antes de introducir ese tramo central, se ve el vale que es muy fértil y muy interesante y este pequeño vale que tiene una naturaleza increíble con mucha piedra granítica y mucha vegetación muy particular. Aquí se ve un poco quasi la sección del puente. Se ve por la primera vez, aquí vemos la montaña, el puente y el vale. Como les decía, tenemos siempre 1,70 m, 4 metros de largura. Estes son los malos que van a ser recuperados en la naturaleza y
pinté de blanco este plano exterior de un lado y de otro y de negro el intradorso, y esto hace que tenemos 2,20 metros, 50 y tal metros, con el espesor de la tinta como si fuera una hoja de papel. Y eso le da este carácter imposible. Aquí se ve muy bien el carácter del vale y el pasaje del puente. Y es todo. Muchas gracias. Gracias.